Le damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud, humor, debates, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es martes, y vamos a compartir la frase correspondiente a este día. Amarse a uno mismo es el inicio de un romance para toda la vida. 100% real. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy importante, nos vamos al mundo de la ética en la comunicación y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, un gran coloso de la comunicación, me refiero a Néstor Esteves. Él es locutor y periodista y para mí realmente es un gran honor tener un invitado de la talla de Néstor Esteves aquí con nosotros en casita. Buenas tardes, profesor, bienvenido a su casa. Doctora, de no haber sido porque escuché mi nombre, pensaba que era una personalidad que iban a presentar acá como invitado en el programa. Yo dije, Dios, ¿y qué hago yo en este asiento entonces? Un gusto grande de que podamos compartir, bueno, y un abrazo grande también para la audiencia. Un inmenso placer de abordar un tema por el que siento una pasión extraordinaria. Quiero, profesor, que usted comparta con nosotros sus inicios y por qué usted elige, selecciona el periodismo, la comunicación. Vamos a ver. Digo con cierta frecuencia que fue al revés, fue la comunicación la que me seleccionó realmente. A ver por dónde comienzo el cuento. Pues soy hijo primogénito de la catequista de la comunidad rural en donde nací y por eso digo que la comunicación como que me persiguió, porque siendo el primogénito fui el primero en hacer la primera comunión. Y desde que hice la primera comunión, tendría yo algunos 10, 11 años, algo así, entonces ella delegaba en mí para impartir la catequesis cuando ella no podía. Y ese fue mi primer ejercicio de atreverme a hablar en público. Era un poco, digamos, como viable hacerlo de ese modo porque estaba impartiendo la catequesis a pequeñines a los que yo les llevaba posiblemente 2 años, que en esa etapa de la vida es una diferencia importante, esa diferencia de edad. Entonces, ¿por qué digo que eso fue un modo como viable para introducirme en estas lides? Porque en comunicación eso es fundamental, hablar de lo que se sabe y en lo que tenía que ver con el contenido a abordar ahí, es decir, la catequesis, el catecismo, pues me lo sabía, porque había que aprendérselo para poder realizar la primera comunión. Entonces ese fue como el punto de partida, impartir la catequesis. Ya después hubo oportunidades, uno que otro curso de locución. Trabajé mucho tiempo como animador sociocultural, fui dirigente de la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez, que es mi pueblo. Entonces eso también fue ayudándome a expandir un poco esas posibilidades. Y bueno, estudié agronomía, mi bachillerato fue un bachillerato en ciencias agrícolas. Y durante cursaba el bachillerato, entonces un cura que impartía docencia, yo estudié en un colegio regido por curas jesuitas en Dajabón. Él entonces como que descubrió que había cierto potencial en mí y él dirigía una emisora de radio, Radio Marién, el padre Roberto Alonso estoy diciendo. Sí. Lo recuerdo gratísimamente, falleció hace unos años y mi agradecimiento continúa, por supuesto. Entonces me dijo Roberto, ¿te gustaría hacer un curso de locución? Y me he acostumbrado desde mi infancia a asumir retos. Y desde que me dijo eso, pues yo dije, por supuesto que sí. Y aproveché. Fue un curso que comencé y no pude terminar. Era ya de tercer para cuarto año estudiando agronomía. Y en esa etapa, para aquel tiempo, había que realizar la pasantía. Entonces,
realizar la pasantía de mis estudios de agronomía era prioridad en ese momento, por más que me gustara la locución. Eso hizo que yo interrumpiera ese curso, me fuera a realizar mi pasantía y cuando regresé para cursar el cuarto año, pues ya el curso había continuado y terminado sin mí. Entonces, solo pude aprovechar una parte de esa experiencia. Pero ¿qué experiencia? ¿Cuánto valió aquello? ¿Cuántas enseñanzas? Realmente una etapa leccionadora. Y ya después entonces sí pude complementar. Ya pasó mucho tiempo y fue entonces cuando vino el tema de estudiar ya comunicación social. Antes había estudiado educación. Y bueno, pues otra de las características así como permanentes en mí es el tema del estudio. Estudiando un tema, estudiando el otro, actualizándome con cosas. Eso me ha servido mucho entonces para, digamos, como avanzar en esta área de la comunicación. ¿Cómo usted define la comunicación? Bueno, a mí me encanta irme así como a raíces. Hay un estudioso estadounidense, estoy hablando de hace más de un siglo, para el 1916, John Dewey, sociólogo, psicólogo, educador, y John Dewey planteaba que entre las palabras común, comunidad y comunicación había mucho más que una simple raíz en común. Es decir, la comunicación es eso, a la luz de Dewey, y es un planteamiento con el que me identifico, lógicamente, es eso que nos ayuda a descubrir lo que tenemos en común para, descubriéndolo, entonces, hacer comunidad. Y lógicamente, la comunicación entonces, y lo plantea el propio Dewey, tiene ese rol tan vital, tan importante. No solo en un principio formar comunidad, no. Después de formada, ayudar a mantener y a mejorar esa comunidad. Eso es comunicación. Cualquier otro intento, cualquier otra modalidad, por así decirlo, es eso, es una modalidad. Pero comunicación propiamente, comunicación conectada con la raíz, comunicación conectada con la esencia, es eso. Ya después hay información, hay propaganda, hay infoxicación incluso, y por supuesto modalidades en el ámbito de la comunicación, la publicidad, otras modalidades. Pero comunicación propiamente es eso. Es la herramienta que nos ayuda, mucho más que una herramienta, es el todo que nos ayuda a descubrir eso en común para que hagamos y mantengamos comunidad. ¿Qué se necesita desde su experiencia para ser un buen comunicador? Sobre todo sensibilidad. Sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque comunicar es conectar. De hecho, hace un ratito lo conversaba acá con los chicos que me cayeron muy bien y que comenzamos a encontrar puntos en común inmediatamente. Es decir, fuimos haciendo comunidad antes de iniciar el programa. Entonces, es eso. Es decir, siendo la comunicación ese modo de hacer comunidad, entonces, ¿qué pasa? El trabajo nuestro ha de estar orientado a eso, a cuidar esa comunidad, a analizar muy bien cómo hacemos al momento de dirigirnos a esa comunidad. Es así como debemos trabajar la comunicación. Y no estoy diciendo, es decir, yo no estoy diciendo que esto es un templo, que acá nos encontramos para entrar en conexión con esa entidad superior en la que creemos, llámele Dios o llámele de otro modo. No, los seres humanos necesitamos comunicarnos y necesitamos comunicarnos para eso, para mantenernos humanos. De hecho, hay razones incluso biológicas para eso. En el cerebro tenemos las neuronas espejo. Gracias a que tenemos las neuronas espejo, hay quien le llama las amígdalas también, pero amígdalas cerebrales. Es eso lo que nos abre la oportunidad cuando llegamos a este modo de vida para percibir lo que tenemos alrededor. En ese percibir lo que tenemos alrededor, comenzamos a escuchar a quienes hablan a nuestro alrededor. Así nace la lengua materna.
Entonces, no solo nace así la lengua materna, no. Nosotros comenzamos a emular todo lo que nos ayudan a percibir las amígdalas cerebrales. Todo lo que nos ayuda a percibir a través de lo que escuchamos, de lo que podemos ver. Incluso, todo lo que se ha podido avanzar en la ciencia no es más que un intento de emular eso que percibimos y que percibimos a través de los sentidos. Entonces, wow, ¿qué rol más trascendente tiene la comunicación? ¿Cuánta importancia tiene la comunicación para el ser humano? Y voy todavía un poco más allá. Otras especies también se comunican. A mí me encanta, por ejemplo, observar a las hormigas. Las hormigas arman como una especie de carreterita. Así prefiero llamarle para usar un término sencillo. Y yo estudiando lo que hacen las hormigas, en esa etapa sobre todo de muchacho inquieto, le pasaba el dedo a la carreterita que hacían las hormigas. Cuando yo pasaba el dedo, que friccionaba sobre la pared, sobre la superficie en madera, lo que fuera, ya. Cuando llegaba una hormiguita ahí, no seguía, ella encontraba algo raro, parece. Se devolvía. Ahora yo le daba seguimiento a esa que se devolvía. Esa que se devolvía, al encontrarse con las otras que iban en el mismo sentido que ella iba antes, entonces como que se encontraban e interactuaban. Algunas seguían hasta llegar a aquel lugar. Otras se devolvían junto con ella. Dicho de otro modo, se comunican entre ellas. ¿Quién yo pienso que seguía? La incrédula. La incrédula que escuchó el cuento de esta hormiguita, pero ella dijo, bueno, yo soy como Santo Tomás, diría ella. Hasta que no vea, no creo. Entonces ella seguía hasta aquel lugar y después terminaba devolviéndose también. En tanto, la que desde que recibía la información daba crédito a ello, se devolvía junto con ella. En resumen, entre las hormigas se comunican. Cuando un gallo canta y el otro gallo canta también, eso es comunicación. Cuando un burro rebuzna y el otro por allá bien lejos está rebuznando, también hay una comunicación entre ellos. Y así podríamos seguir con otras especies que también se comunican. Ahora, ¿qué pasa? Absolutamente ninguna especie ha podido hacerlo del modo como lo hacemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos características muy diferentes al resto de los animales. Los seres humanos hemos logrado desarrollar la parte prefrontal del cerebro. Mantenemos el cerebro reptiliano, que es el más viejo de los cerebros. Mantenemos el cerebro límbico, si no nos sintiéramos, no nos emocionáramos. Pero hemos desarrollado más el cerebro prefrontal. Entonces, por desarrollarlo, hemos desarrollado más esa posibilidad de entrar en razón. Por eso somos llamados animales racionales, a diferencia de los irracionales. El idioma, la lengua, de hecho, y está estudiado, está documentado, ha tenido mucho que ver con eso, con la posibilidad, primero, de que armemos comunidad y segundo, de que esa comunidad entre en una espiral dinámica de mejoría. Por supuesto, este aspecto que estoy tocando en este momento, dolorosamente, hay que comenzar como a entrecomillarlo. ¿Por qué hay que comenzar a entrecomillarlo? Porque está harto demostrado que una inmensa cantidad de seres humanos cada vez usamos menos esa capacidad de entrar en razón. Porque desde su punto de vista. Es evidente cuando estamos conduciendo y como conductor tú quieres venir desde el carril número 3, no solo a doblar, a doblar en U, vulnerando el derecho de quien está en el carril de la izquierda, máxime cuando ese carril está señalizado como para doblar o doblar a la izquierda o para doblar en U. Entonces, cuando hace eso un ser humano,
no está usando el cerebro racional, no está usando la parte prefrontal, está usando la parte animal. Como mucho el cerebro límbico es el que está usando. Pero bueno, cuando una persona mata a otra por un estacionamiento, por un simple roce de un vehículo, por un tema pasional, es eso. Es decir, está usando el cerebro animal, el cerebro límbico como demasiado. Porque el cerebro prefrontal es para entrar en razón, es para lograr profundidad en el pensamiento. Y de hecho, cuando iniciaba planteando que hoy hablaríamos de la ética, hay muchas personas que suelen salir corriendo cuando se menciona ética porque piensan, bueno, libros, la vieja Grecia, teoría, filosofía, que es el campo más amplio en el que está insertada la ética, y salen como corriendo con eso. Y no, no hay que correr, todo lo contrario, si de correr se trata es venir corriendo para hablar de ética, porque la ética justamente tiene que ver con eso. La raíz, incluso griega, de ética es lo de ethos. Sí, entonces es eso, es el actuar con apego a lo que por convención se ha decidido que es correcto. Entonces, no es eso, no es que tengamos que estar con pose militar y erguido y así como una especie de estatua. No, seres humanos como somos, con esa capacidad de emocionarnos, que es tan maravillosa esa capacidad de emocionarnos. Cuando perdemos esa capacidad o cuando reducimos esa capacidad y solo nos quedamos en lo racional, entonces comenzamos a desconectarnos de las otras personas, porque comienzan a vernos como seres extraños, como si fuésemos de piedra, comienzan a vernos entonces. Entonces, no, qué bueno que somos esa mezcla, pero qué maravilla que podemos entrar en razón, porque si no entramos en razón, entonces no hay seguridad de mantener esta sociedad, no hay la seguridad para mantener la comunidad. Entonces, qué bueno, insisto, que somos esa especie de mezcla y que podemos enamorarnos y que podemos halagar a otra persona y que el hecho de emocionarnos hace que lloremos, hace que riamos, hace también que renovemos la esperanza, por ejemplo, y hace que podamos contagiar el entusiasmo, es una palabra que a mí me encanta, el entusiasmo, que también viene del griego y significa... ¿Por qué le encanta tanto a usted el Me entusiasmo? encanta porque es una palabra sencilla de la cual la inmensa mayoría de las personas no conocen el significado. Entusiasmo llega al castellano de entusiasmus en griego, que significa sentir los dioses dentro. ¿Habrá algo superior a eso? A sentir los dioses dentro. Entonces eso es el entusiasmo realmente. Y el entusiasmo tiene que ver entonces con ese sentimiento, con esas emociones. Cuando podemos entonces, con nuestras emociones y a veces con nuestras palabras o nuestras acciones, emocionar a otras personas, eso es una maravilla entonces. Es decir, nos estamos comunicando. Y como nos estamos comunicando, gracias a la emoción, somos capaces de movernos. Y moviéndonos podemos marchar entonces a lograr objetivos. Si los logramos de manera conjunta, ¡wow! Es como para celebrarlo, es una especie como de gloria por adelantado la que estamos teniendo. Entonces esos somos los seres humanos, para eso sirve la comunicación, así ha de ser usada la comunicación, para que nos mantengamos humanos y para que como humanos logremos los objetivos. Y no importa, no todo el mundo debe compartir los objetivos, hay quien tiene su preferencia y eso está muy bien, que haya preferencia particular. Ahora, cuando descubrimos que ayudando a alguien a lograr sus objetivos, también estamos aportando para avanzar en el nuestro y viceversa. Cuando el nuestro un poco lo adosamos, lo vinculamos con el objetivo de alguien más por ahí o de algún colectivo por ahí, entonces avanzamos de manera conjunta. De hecho, eso nos lleva a tener otra acepción del término competir. El común de la gente entiende que competir es ganarle al otro. Y cuando descubrimos que competir debe ser para lograr una mejor versión de ti, entonces somos extraordinarios, porque superándonos
descubriendo que podemos ser mejor que ayer, entonces posiblemente terminamos superando a alguien más por ahí. Ahora, el foco es superarnos, superar la versión que fui ayer. Tengo la oportunidad de superarla hoy. Y mañana voy a tener la oportunidad, Dios mediante, de superar la versión que soy hoy. Desde su punto de vista, profesor, ¿cuál es la relación que existe entre comunicación y ética? A ver, si la ética tiene que ver con ese actuar correcto, y cuando digo correcto es en correspondencia con lo que en comunidad se ha determinado correcto. Y en esto hago una parte para explicar qué es lo que pasa. Lo que en una parte del mundo es correcto, en otra parte del mundo no lo es. ¿Qué sé yo? Hay una parte del mundo donde lo correcto es que un hombre tenga tantas esposas como pueda tener bien. Hay lugares, qué sé yo, hace poco leía de un señor en África que le estaba haciendo un favor. Él se estaba casando con 140 huérfanas. Entonces esa sociedad lo vio como le está haciendo un favor a estas chicas que no tienen quien las proteja, quien las cuide, y él está haciendo ese favor para con ellas. Bien, en esa parte del mundo esa es la manera correcta de actuar. En esta parte del mundo esa manera no es correcta. Y al revés, lo que acá es correcto, entonces allá tampoco lo es. En consecuencia, la ética tiene que ver con ese actuar correcto en función de lo que por convención se ha escogido. ¿Qué relación tiene eso con la comunicación? Que si la comunicación es soporte de la sociedad y al mismo tiempo de ser soporte de la sociedad, es lo que imprime el dinamismo, viabiliza el dinamismo, que va a ir modificando, preferiblemente para mejor, esa sociedad. Entonces, cuando el modo de hacer comunicación tiene ese cuidado con cómo proceder, tiene ese tomar en cuenta la ética, entonces es casi seguro, ya se puede como escribir, seguro que estamos comunicando para que mejoremos como sociedad. De ahí que hay una vinculación sumamente importante. Sí. Trabajar la comunicación y olvidar la ética es trabajar la comunicación para que ocurra cualquier cosa. Sí. En consecuencia, ir haciendo lo contrario de eso, es decir, tomar en cuenta la ética, aumenta grandemente las posibilidades de que el resultado de ese proceso comunicacional sea para mejorar. Desde su punto de vista, ¿qué papel juegan los valores en este sentido? ¿Y cuáles son esos valores que más están presentes a la hora de nosotros comunicar? Bueno, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de valores. Y los valores son eso, es decir, los valores son como una especie, a mí me gusta siempre un poco simplificar la explicación. Alguien dirá caricaturizar, yo prefiero simplificar. Son como los pilares que forman una especie como de empalizada o del contén que delimita hasta aquí llega la calle. Y para este lado es hasta aquí que llega la calle. Entonces, los valores son eso, justamente. Son esos hitos, esos pilares que delimitan nuestro campo de actuación. En consecuencia, cuando tenemos el valor, por ejemplo, de la solidaridad, o cuando tenemos el valor de la lealtad, por ejemplo, entonces ya, ¿dónde termina esa calle? ¿Dónde comienza la deslealtad? ¿O donde comienza la indiferencia? Que es lo contrario a la solidaridad. Entonces, por eso, si tenemos esos dos valores, ya tenemos una calle delimitada. Y sabemos en nuestro hacer, sea comunicación, sea medicina, sea contabilidad, sea ingeniería, no importa. En nuestro hacer ya sabemos hasta dónde llegar. Entonces, los valores son eso, son pilares que orientan y que nos dicen claramente a la hora de recibir una propuesta, ya. En función de los valores es que uno tiene la respuesta rápida de decir acepto o no acepto. ¿Por qué no acepto? Porque eso está más allá del lugar hasta donde llega mi valor. Es decir, eso se corresponde con mi antivalor. Si se corresponde con mi antivalor, no acepto. Si se corresponde con mi valor o mis valores, entonces acepto. ¿Por qué? Porque es parte de mi campo de actuación.
Los valores delimitan el campo de actuación y orientan entonces la marcha. ¿Cuál es su opinión, profesora, acerca de un tipo pues tan distante de comunicación que estamos viendo en la actualidad? Si supieras, reciente he estado hurgando sobre el tema y hasta publicando uno que otro escrito. Yo publico cada semana. De hecho, voy a hablar con nuestros amigos del Nuevo Diario, Percio y todo eso ahí, a ver qué pasa en eso, a ver si yo puedo publicar acá en el Nuevo Diario también. Reciente he estado inquietándome por ello, escribiendo sobre ello y publicando. Y eso me hizo encontrar con una autora egresada de Harvard. Ella enseña en MIT y tiene varios libros. Uno de sus libros, el que más gratamente me ha impresionado, es uno que invita, ella publica en inglés, pero ese libro fue traducido al español 2020. Es un libro en el que se invita a recuperar la conversación. ¿Y por qué traigo a colación esta autora y su libro llamando a recuperar la conversación? Porque ella, que es una estudiosa de las tecnologías vinculadas a la comunicación, plantea que en los últimos años nos hemos estado volcando grandemente a la cantidad al momento de trabajar la comunicación y hemos olvidado la calidad. Eso nos da una apariencia irreal. Por eso ahora la inmensa mayoría de la gente quiere que le den like a lo que publica. Y si alguien publica algo y la cantidad de like ha sido muy poca o quizás nadie dio like, eso provoca entonces, eso se va al cerebro límbico y provoca entonces desánimo en un primer momento y podría llegar incluso hasta a depresión. Y quién sabe hasta dónde podría llevar eso. Porque se ha colocado el tema de la cantidad y de las reacciones de las otras personas como el centro del asunto. Una preguntita, perdóneme, sí, una preguntita ahí mismo. ¿Considera usted que esos views, esos likes, son lo que determinan la calidad de ese contenido? Absolutamente, para nada, para nada. Normalmente, ¿qué pasa? La reacción que nos hace cliquear y dar un like es una reacción conectada con el sentimiento, no con la razón. Es decir, por eso retomo lo que planteaba hace un rato, en el sentido de que cada vez estamos usando menos la parte prefrontal del cerebro. Nos hemos acomodado a usar la parte límbica del cerebro, la vinculada a los sentimientos. Entonces, para nada tiene que ver con calidad. ¿Qué tiene que ver con calidad? Quien en una actitud consciente puede decir me gusta, pero quizás va un poco más allá del me gusta, puede comentar. Y comentar de manera objetiva, de manera sopesada, de manera analizada, sí, de manera ponderada, de manera consciente, para decirlo así. Entonces ya eso sí tiene que ver un poco más con la calidad. Por supuesto, no cuando alguien aprovecha para comentar quizás denostando, quizás mofándose de alguien, quizás alimentando una mentira que alguien inició por ahí, o quizás es la persona que toma la iniciativa de inventarse cualquier cosa. Objetivos de dañar. Solo con ese envidia. Objetivo. Exactamente, con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Y retomo el planteamiento de la autora en su libro que invita a recuperar la conversación. Es eso, es decir, hace falta que retomemos un poco de realidad, de lo que realmente somos, para que aprendamos otra vez que posiblemente cuando contamos la cantidad de amigos que tenemos, es posible que sobren dedos de una mano. Sí, porque decía mi maestro, fue un maestro muy querido de idiomas que tuve, era enseñándonos, estudiando idiomas, algo que he dejado guardado ahí, deberé retomar. Él nos enseñaba la diferencia entre lo que decimos amigo, acá, en nuestro entorno, y el friend, en inglés.
a diferencia del acquaintance, por ejemplo, o de cualquier relacionado que se tuviese por ahí. Él decía, no, el que es amigo sabe quién es tu padre, quién es tu madre, quién es tu pareja, si tienes hijos, si tú sufres alguna enfermedad, sabe dónde tú trabajas, sabe qué planes tú tienes para el año que viene. Es decir, es una persona que de verdad te conoce y es una persona a la que de verdad le importas. Entonces eso es calidad. Todo lo otro es cantidad. Entonces, ok, si tú te conformas con la cantidad, bueno, lo lamento por ti, ojalá te vaya bien. Ahora, date una probadita a ver qué pasa cuando trabajas una conexión de calidad. Te aseguro que comenzarás por no sentirte solo, en ningún momento. Sí, Porque quien tiene amigos nunca, 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 absolutamente nunca está solo. sí mismo. No importa la hora, no importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si es invierno, si es verano, no importa si están a distancia, no importa si hace mucho que no se hablan. No, si se es amigo, se tiene a alguien. Entonces es eso, es un poco la invitación a recuperar la conversación, es eso, es el valor de la conversación para conectar, para realmente conectar y después de conectar ir a donde haya que ir, es decir, ponerse en movimiento para donde se necesite ponerse en movimiento. Y me ha parecido como tan fabuloso ese libro que lo he citado en alguno de mis escritos y lo más seguro lo voy a seguir citando en escritos que están por venir. ¿De qué manera impacta, influye en la sociedad una comunicación que carece de ética? Bueno, esa comunidad, esa sociedad corre el riesgo de ir hacia la nada, de ir hacia el abismo, de ir hacia su propia destrucción. Porque ¿qué es lo que pasa? La ética no es el antojo de alguien que dijo, qué sé yo, por ejemplo, Ética a Nicómaco. Este libro que se discute si lo escribió Aristóteles o si fue el propio Nicómaco que lo escribió o si se trata de discípulos de su padre que recuperaron algunos escritos, pero ok, en donde se plantea este punto medio entre el deber y el placer. Entonces, ok, bien, en aquel tiempo, en aquel contexto, digamos, tenemos ese referente que viene desde la vieja Grecia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Retomo. La ética no es el antojo de alguien, no, la ética es la convención de una determinada sociedad, de una determinada comunidad, que se pone de acuerdo en cuál es el modo correcto de actuar. ¿Para qué? Para no solo mantenerse como comunidad, sino para mejorar también. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tema del uso de la marihuana con fines medicinales. Hasta hace poco tiempo, plantear eso era un sacrilegio, realmente. Pero ya después se cayó en la cuenta de que realmente había, hay características en esa planta que sirven para medicina. Que sirven para trabajar en medicina. Entonces, ¿qué pasa con eso, por Dios? Es decir, hay que revisar el convencionalismo que traza la pauta ética de las comunidades. Alguna comunidad estará completamente negada, completamente negada. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esa comunidad? Se mantiene con apego a su ética, solo que algo que se determinó que tiene uno que otro beneficio, y yo ni siquiera sé del asunto, yo no sé cuáles son los beneficios, no me he sentido interesado por el tema, no creo que vaya a interesarme ese tema, pero quién sabe, a lo mejor llega a interesarme en algún momento determinado. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un llamado a sociedades a que revisen sus lineamientos éticos, para ver entonces esto que no estaba, cómo puede estar dentro de estos pilares que yo citaba hace un rato cuando hablaba de los valores, en el sentido de cómo eso puede ser integrado a este campo en el que actuamos. Entonces, cada sociedad va un poco trazando la pauta. Por supuesto, la sociedad es diversa, entonces como es diversa, he ahí la virtud de la comunicación. ¿Para qué? Para que comunicándonos nos entendamos. Y ese entendimiento vaya con apego, sobre todo para quienes vivimos en democracia, o decimos vivir en democracia, que también ha ido modificándose con el paso del tiempo,
nos pongamos de acuerdo por mayoría. Entonces la mayoría va tomando decisiones en ese sentido, habrá alguien que en principio no quiere, después posiblemente se suma y habrá quien termina su vida sin querer eso y no se suma para nada. Pero de manera mayoritaria, una sociedad va decidiendo entonces qué va a hacer con aquello que había decidido éticamente para ver cómo se va modificando. Y va ocurriendo mucho con el avance de la ciencia. De ahí la importancia de que quienes nos dedicamos, y digo quienes nos dedicamos porque me estoy formando como investigador científico. Investigador científico muy concretamente en mi campo, en el campo de la comunicación. Es decir, dicho en una sola frase, me estoy doctorando ahora. Bueno, entonces como usted está todavía en estudio, yo quiero hacerle una pregunta. A ver. ¿Cómo usted está mirando que la sociedad está aceptando esta nueva modalidad que está en contra de los principios y de la ética? Bueno, ¿qué va ocurriendo con la sociedad? Que como ha dejado de lado la calidad, la conexión real, para concentrarse en la cantidad, que es conexión irreal, entonces la sociedad va un poco perdiendo los rieles. ¿Por qué perdiendo los rieles? Por eso, porque concentrándose en la cantidad, ha perdido aquellos pilares que señalizaban hasta dónde es que hay que llegar para ciertas cosas. Por eso nos encontramos que en medios hay gente que se pelea, hay gente que ofende, hay gente que su modo de hacer es solo armando show. Normalizando la violencia, en otras palabras. Solamente, es decir, cualquierizando el oficio. Ya usted sabe. Cualquierizando el oficio. ¿Por qué? Porque ni siquiera quien así actúa, ni siquiera se ha empeñado en analizar un ciclo que es tan sencillo, tan fácil de entender. ¿A cuál ciclo me estoy refiriendo? Un estímulo provoca reacciones, independientemente de que sea un estímulo, un toque físico, de que sea un sonido que percibimos por el oído externo, pasa al oído medio hasta llegar al oído interno, ahí toma forma de estímulo eléctrico, que es lo que entiende el cerebro finalmente, y así podemos poner significados en los sonidos. Pero bueno, algo similar ocurre cuando percibimos por la vista, algo similar ocurre cuando se trata del olfato. Bueno, de cualquiera de los sentidos. Sí, son los estímulos. En función de los estímulos hay reacciones entonces. Es decir, te dan un golpe, inmediatamente tú quieres reaccionar. Y el primero que sale es tu lado animal para reaccionar a ese golpe. Pero bueno, ¿qué es lo que te permite tomar la decisión de cómo debes reaccionar a ese golpe? Porque no es lo mismo cuando te golpea un adulto que cuando te golpea un bebé. Si te golpea el bebé, tu cerebro prefrontal dice, ay, el pobrecito no sabe lo que hace y mira lo que ha hecho, cuando viene a ver quiere estar haciéndome una gracia. Sí, entonces, por supuesto, tu reacción va a ser hacerle una gracia al bebecito porque lo más seguro te golpeó como gracia. El adulto no se porta de ese modo. Ahora, ¿cómo establecer la diferencia? Gracias al uso del cerebro prefrontal. Si no usamos el cerebro prefrontal, reaccionamos ¿con qué? Con el límbico o con el reptiliano, es decir, solo con nuestro lado animal. Entonces, esa capacidad es la que hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Por cogerlo todo, como se dice por ahí, rulay. Por cogerlo todo como tan a la ligera. Por cogerlo todo a velocidad. Entonces, no, nuestra parte consciente, nuestra parte racional, por más que tengamos vuelo, por más que la cortemos en el aire, que nos la llevemos en el aire, requiere tiempo. Y requiere el tiempo muchas veces ¿de qué? De esa respiración puede marcar la diferencia entre cómo yo voy a responder a cualquier estímulo. Desde agresión hasta gracia, hasta ofensa, hasta piropo, no importa, cualquier estímulo. Entonces esos somos los seres humanos, seres con la capacidad para entrar en razón. Cuando entramos en razón, nos comportamos como seres racionales. Y eso nos ayuda a mantener esa sociedad, a mantener la comunidad. Insisto, para eso es que sirve la comunicación. Si le damos seguidilla a todo esto que viene ocurriendo, de la ofensa,
del simplemente llamar la atención sin escatimar medios, haciendo lo que haya que hacer solo con el objetivo de llamar la atención, entonces estamos dañando la sociedad. Dentro de poco tiempo podríamos tener, y ya esto se anunció hace mucho tiempo, hay un autor inglés, Huxley, que me encanta citar. 1932, él escribió Un mundo feliz. Y Huxley, en Un mundo feliz, describe esa sociedad formada por autómatas que no quieren salir de esa condición, que creen que eso es lo normal. Y lógicamente, si son autómatas, entonces alguien lleva unas teclitas que mueve para lo que deben hacer esos autómatas. En la medida que nos empeñemos en usar la parte prefrontal de nuestro cerebro, esa que a mí se me ha calentado un poco porque he estado aquí elaborando pensamientos con respecto a lo que voy a decir. Por eso usted tiene su agüita. En esa misma... Oye, profe, sí. me va a hacer su agüita, no, que se refresque. y por eso lo hago, porque eso ayuda un poco a mantener como ese equilibrio. Ahora, sí completo la idea. En la medida que usemos esa capacidad para razonar, en esa misma medida estamos abriendo grandemente la posibilidad de mantener esta sociedad, y no solo de mantenerla, sino también de mejorarla. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de la formación a la hora de nosotros dirigirnos a un público? La acreditación. Es básico, es Porque fundamental. vemos en este tiempo que cualquiera tiene un micrófono aquí. Sí, porque hablar solo hay que darle ese uso secundario al aire que ya pasó por nuestro cuerpo cuando lo tomamos por la nariz. Entonces, al momento de salir, ya, pasando por las cuerdas vocales y trabajando algunas articulaciones, convertimos eso en palabras. Entonces, sí, el común de las personas podemos hacer esto. Lamentablemente, quien no escucha, entonces no aprende a hablar. Por eso hablamos de las personas sordomudas. Entonces, sí, todos hablamos. Ahora, eso que hablamos, y por eso retomo aquella idea que traía hace un rato de este ciclo: estímulo, al estímulo, reacción, a la reacción, consecuencia. Y a esa consecuencia termina convirtiéndose en otro estímulo. Cuando desde los medios lo que promovemos es la violencia, por citar solo uno de los males que tanto se suele promover desde los medios, ¿estamos qué? Estamos alimentando una espiral de la violencia, porque a la violencia normalmente se le responde con violencia. Y eso da como resultado, bueno, pues, todo lo lamentable, incluyendo pagar con la propia vida. Sí. Aquello se convierte ¿en qué? En otro estímulo para venir a alimentar otra vez la espiral de violencia. Entonces, bueno, ¿quién más llamado a detener ese círculo vicioso que quien tiene el poder de un micrófono ante sí? Claro está, para eso entonces hay que, usar esa parte racional nuestra. Y esa parte racional se cultiva con la formación. Así de importante, así de determinante es que nos formemos. ¿Para qué? Para que ocurra lo que me ocurrió cuando yo impartía la catequesis. Es decir, yo no hablaba allá de cómo se prepara un plato. Yo no hablaba de cómo se construye un edificio, porque yo no sabía de eso. Yo sabía de qué. Yo me sabía el catecismo. Entonces, como me sabía el catecismo, yo me sentía con la autoridad, y realmente la tenía. ¿Para qué? Para enseñar ese contenido a personas que desconocían ese contenido. Entonces, comienza por hablar de lo que sabes. Eso es una ayuda fabulosa cuando hablas de lo que sabes. ¿Quieres hablar de algo y no lo sabes? Ahora sobran las vías, sobran los medios para que te documentes. Y documentándote, tú comienzas ganando. Y si después que ya ganaste porque te documentaste, tú ayudas a documentar a otras personas que, como tú estabas hace un ratito, no contaban con la documentación, entonces ya estamos ganando colectivamente. Y eso conecta con algo que hablamos muy al principio. Cuando el objetivo mío de algún modo está vinculado con el objetivo de otros, somos un poder.
tenemos la capacidad de avanzar. Y eso pasa en la política, y eso pasa en los gremios, y eso pasa en las profesiones, y eso pasa en los lugares de trabajo, eso pasa en las empresas, pasa en todos lados. Esa es la maravilla, eso es lo que hace que yo me enamore de la comunicación. ¿Cuánto tiene que ver la comunicación con el éxito en los negocios, con el éxito en la política, con el bienestar de las personas? Con eso tiene que ver la comunicación. Por eso me enamoro de ella, por eso la sigo, por eso me especializo en ella y por eso intento aprovechar cada oportunidad que tengo para eso, para hacer un aportito que alguien termina agradeciendo. Y no importa que no me lo diga, y no importa que no me lo agradezca, lo importante es que le encuentre el valor de uso a ese aporte. Y encontrando ese valor de uso, entonces puedas aplicarlo para mejorar la vida tuya. Y ojalá que para mejorar la vida de los demás. Debemos de ser selectivos en el contenido que recibimos. Pero eso es determinante. Y ahí el cerebro prefrontal tiene un trabajo extraordinario. Lo digo. Esto me divierte grandemente. Voy a contar una ingenuidad acá, ¿eh? No se vayan a burlar de mí. ¿Te gustó la pregunta, verdad? No se vayan a burlar de mí, por Dios, porque voy a contar una ingenuidad. Vamos a ver. Cuando me hice mi perfil en Twitter, hace mucho tiempo de eso, ay, qué bobito yo era, Dios. Yo me empeñaba, tweet por tweet, en revisar qué habían publicado cada una de las personas que yo seguía. Sí. Ay, por Dios. No se rían, no se rían, que estoy haciendo una confesión acá. Sí. Hasta que después yo mismo caí en la cuenta. Digo, hey, esto no es sostenible. ¿Qué pasa? Néstor, ¿qué pasa contigo? Entonces, no, claro que no era sostenible el asunto. Entonces yo ahí comencé a discriminar. Y saber, bueno, sí, yo sigo a alguien, lo que sea, o me llega algo acá de alguien que no sigo por alguna razón, el algoritmo trabaja ese tema. Sí. Entonces comencé a discriminar. Y para discriminar, y qué bueno, por eso me divierte que me haya hecho la pregunta, porque para discriminar, hace mucho tiempo, mucho, más de 150 años, que alguien ofreció un librito interesantísimo, y es el valor de los mensajes. Los mensajes tienen valor de uso, valor de signo y valor de cambio. Es decir, un mensaje con valor de uso es el mensaje que contiene una información que tú puedes usar, y preferiblemente usarla para bien. El valor de signo, y eso tiene que ver mucho con la manera de comunicar ahora en la actualidad, es esto, es la pantalla, ¿verdad? Es el mostrar lo que soy. El que está mejor de la bolita del mundo, aunque esté usando un término llano que usa la gente por ahí, aunque esté de cacarao. Aunque tengo pero yo ando en pinta. Esa es una información con valor de signo, porque yo estoy aparentando. No es con valor de uso esa, ¿eh? Esa es con valor de signo. Y la otra con valor de cambio. El que dice, bueno, si alguien y eso, yo no creo que esté hablando y haciendo alusión a ningún colega ni nada de eso, ¿eh? Es de, bueno, si me sacan lo mío, hablo bien de fulano. Y si no me saca lo mío, entonces le doy piña, le doy duro. Esa es valor de cambio. Tiene ese mensaje. Entonces, cuando aprendemos a separar los mensajes entre este tiene valor de signo, este tiene valor de cambio, solo este tiene valor de uso. Entonces tú te concentras en lo que tú quieras, ojalá que en el valor de uso, porque es el mensaje que a ti te va a servir para usarlo ¿en qué? En algo. Entonces, discriminar es determinante. Fundamentalmente ahora que vivimos esta etapa, el diccionario de Oxford la escogió como palabra del año en el 2016, infoxicación. Vivimos la etapa de la infoxicación, que es cuando se usa cualquier contenido disfrazado de información, pero para intoxicar, para saturar, para hacerte llegar información que tú no puedas digerir, que tú no puedas procesar.
¿Y qué pasa cuando no podemos digerir, cuando no podemos procesar? Igualito que cuando comemos de más, nos intoxicamos. Y posiblemente hay que ir al médico. Y posiblemente hay que guardar reposo durante muchos días. Y posiblemente te quede una secuela, no se sabe por cuánto tiempo. Lo mismo pasa cuando no podemos o no logramos discriminar con respecto a los mensajes. De ahí la importancia entonces de poder tener esta especie como de sedazo. Hay sedazos incluso más viejos. Hablé de uno de hace 150 años. Valor de uso, de signo y de cambio. Pero bueno, Sócrates ofreció, antes de Jesucristo, ofreció otro coladorcito que era interesante. A Sócrates le fue alguien con el cuento, maestro, ¿y supiste lo que dijo fulano de ti? Sí. Lo que están diciendo de ti. Y Sócrates entonces le aplicó ese triple filtro que él enseña. Y él comenzó preguntando, a ver, ¿eso que tienes que contarme es bueno? Ay, no, maestro, malísimo. Esa persona, despotricó de usted. Usaría otro término en aquel tiempo, pero queriendo decir eso. Dice Sócrates, bueno, lleva un sedazo que no ha logrado pasar, porque no es bueno. Sí. Hace la segunda pregunta, dice, ¿y es verdad? No, maestro, ¿qué va a ser verdad? No, ese tipo se inventó cuestiones. Dice, mira, lo más seguro es que no me va a interesar, pero por si acaso te voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Después de si era bueno y de si era verdad. Entonces le dice, ¿y me conviene eso que tú me vas a contar? Dice, no le conviene para nada, todo lo contrario, porque es un asunto que le hace muy mal a usted. Entonces dice, mira, si no es verdad, si no me conviene, eso no ha pasado la prueba, no me interesa ese mensaje. Entonces, ya sea los valores de uso, signo y cambio, ya sea el triple filtro de Sócrates, son sedazos que nos ayudan grandemente para discriminar, que tanta falta hace en este tiempo de infoxicación. Hay otro término vecino de infoxicación que es la infodemia. Entonces ya por infodemia o por infoxicación, el objetivo es aniquilarnos. Sí. Y si no queremos ser aniquilados, entonces necesitamos discriminar. Es decir, necesitamos coger y dejar. Coge lo que te haga bien, todo lo otro que te resbale. ¿Cuáles son los retos de los locutores en la actualidad? Es muy complejo trabajar locución ahora, súper complejo, muy complejo, porque quienes trabajamos locución necesitamos un poco equilibrar. Es decir, si yo vengo siempre como con una misa, si yo vengo siempre con un mensaje como demasiado serio, es posible que muy poca gente me haga caso. Entonces, de algún modo yo tendré que ver cómo llamo la atención. Eso valió cuando se comenzó a estudiar comunicación y sigue valiendo cada vez más. De algún modo hay que llamar la atención. Ahora, llamar la atención no es el foco del trabajo nuestro. Llamar la atención es un primer escaloncito para que entonces pasemos al escalón de verdad, que es cuánto tú aportas con esto que estás haciendo. Sí. Es como tú ayudas o desayudas con lo que estás haciendo. Si te quedaste con la parte de llamar la atención, es que llamar la atención tiene que ver mucho con sentimientos. Sí. Entonces, como es con sentimientos, ¿cuál parte del cerebro dije yo que tiene que ver con los sentimientos? El límbico. Ese es el cerebro animal. Entonces, si el cerebro prefrontal es el que toma participación con una actitud consciente, con una claridad de hacia dónde esto nos lleva, entonces es a partir de ahí como podremos hacer un trabajo que de verdad aporte. Y no lo estoy diciendo como teoría. He procurado practicar eso. Y acá vuelvo a confesarme. Atención. Dama, solo usted está logrando estas confesiones. Mira. Para que usted vea. Sí. Primicia en Somos Controversia. Sí, primicia acá, Dios mío. Mira esto, Dios. Graben esta partecita, que quede grabado. Durante mucho tiempo he presentado noticias. Sí. Ahora ya no, ya me estoy dedicando a otras cosas. ¿Qué pasa? Quienes inventaron el periodismo dicen good news is no news. Es decir, las buenas no son noticias. Sí.
Y en definitiva, a las buenas muy poca gente le hace caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, porque el modo de trabajar el periodismo ha estado vinculado desde aquellos orígenes que comenzó a hablarse del amarillismo con el tema del sensacionalismo, de ese llamar la atención. Sí. Entonces ha quedado un poco como ese sello en la labor periodística. Contar noticias, entonces, es contar malas noticias. Y yo hablé de un ciclo hace un rato. Cuando alimento un círculo que comienza con algo malo, estoy generando consecuencias malas, claro. Sentimientos malos primero, acciones malas posiblemente y consecuencias malas también. Entonces ese ciclo, sensaciones, sentimientos, acciones, consecuencias que se convierten en estímulos otra vez para alimentar el círculo del que ya hablé, en el mundo de las noticias está vinculado a lo negativo. ¿Qué yo hacía para que no todo fuera negativo en mi noticiario? Que cuando aparecía una noticia buena la destacaba. Señores, una buena noticia. Sí. Salvaron a alguien que se estaba ahogando, sí. Distribuyeron medicamentos entre personas con enfermedades terminales, es decir, cualquier buena noticia yo la sobredimensionaba, le ponía como más sazoncito sí. para un poco equilibrar. Y por algo que me caractericé, digo porque ya eso lo tengo en el pasado, ese oficio, era que al final del noticiario yo procuraba dejar un mensaje que dejara pensando a la gente. Y que dejara pensando a la gente en algo positivo. O una efeméride, o un pensamiento, una frase célebre de alguien, algo que motivara, algo, casi siempre fue por las noches que presenté noticias, entonces yo me quedaba como con ese remordimiento, wow, diciendo esta carga de negatividad, estoy, por más que yo le diga felices sueños, estoy promoviendo en realidad que la gente duerma mal. Entonces, para evitar que la gente durmiera mal, el último mensajito siempre era un mensajito interesante. Era algo que provocaba risa, que provocaba reflexión, que provocaba relajación, como que ponía una especie de tarea. De hecho, había personas que se me acercaban y me decían, dice, mira, yo nací en tal fecha, dime cuál es la efeméride que coincide con eso. No había tanto internet, tantas cuestiones, sí. tantas vías para que las personas se interesaran. O alguien me salía diciendo, oye, con respecto a tu frase, te tengo una. Y había personas de la audiencia que me enviaban frases entonces para que yo las dijera algún día. Y yo daba el crédito y decía, y esta frase me la ofreció fulanito de tal sitio. O hablaba de un pueblo, hacía algo así para dejar ese mensaje positivo. Entonces yo pienso que eso, no por ponerme como parangón, no por ponerme como ejemplo, pero pienso que serían como de las buenas acciones a las cuales estamos llamados quienes incidimos en los medios. Es decir, en función, independientemente de la naturaleza de tu trabajo, los deportes, la economía, la política, no importa, el área que sea, independientemente de lo que sea, procura aportar un poquito que haga bien, aportar un poquito que la gente pueda atesorar, sí. Aportar un poquito que nos ayude a subir otro peldaño, otro escaloncito más. Eso posiblemente no te produzca dinero, posiblemente no te haga una persona más famosa, pero eso alimenta el espíritu, eso alimenta el alma, eso hace que tu sueño sea feliz. Y eso hace que tú termines así como tan contento contigo. Eso hace que cuando tú tengas algún momento de soledad, que los hay, y hay que saber afrontarlos, te sientas tan bien acompañado de estar con una persona como tú. Por eso, porque tienes esa, por lo menos, pizca de buena persona. Cuando no lo eres, por eso no resistes la soledad, porque no resistes estar en tan mala compañía. Una preguntita, ¿cómo me doy cuenta que estoy comunicando con ética? Bueno, nos debemos a una sociedad. Es decir, no tendría sentido estar desde la doctora controversia. ¿Por cuántos años? 6. Por 6. No tendría sentido si no tuviésemos audiencia.
Entonces, ¿qué pasa? Nos debemos a la audiencia. Como nos debemos a la audiencia, comencemos a pagar. ¿Cómo se comienza a pagar? Haciendo lo que yo me recomendaba hacer hace un ratito. Eso va vinculado a la ética. Sí. Es decir, cuando estoy aportando para agregar valor, es una expresión que uso mucho, la de agregar valor. Y es lo que hago, es a lo que me dedico desde la comunicación. Cuando agregamos valor, estamos mejorando, estamos avanzando, sí. Estamos de algún modo retribuyendo esa deuda que tenemos con la audiencia. Entonces, por supuesto, vale apegarse a la ética, porque si no nos apegamos a la ética, entonces no solo no estamos saldando esa deuda que tenemos, todo lo contrario, la estamos haciendo más grande y casi seguro que sin fines de pagar. Entonces el malapaga es una mala persona. Sí. Al malapaga no se le debiera ceder un micrófono, al malapaga no se le debiera facilitar medios para que malhaga, sí. Que es su modo de operar, que es su modo de hacer, que es no pagar, es resistirse a pagar. Seamos buenas personas, promovamos el bienestar, que es vecinito, pero vecinito, solo los separa una pared que tiene puertas incluso, entre el bienestar y la felicidad. Una preguntita controversial desde su punto de vista, profesor. A tomar agua. Bébase el agua. ¿Quiénes están ganando la batalla desde el punto de vista de la juventud? ¿Los de la ética o los que no tienen ética? Me encanta esa pregunta. ¿Le gustó? Me encanta esa pregunta porque me da la oportunidad de decir que en apariencia están ganando la batalla quienes mal hacen. Ahora, ¿por qué usted dice que en apariencia? Porque eso no es la verdad. Es decir, porque ese modo de hacer no es la realidad. Es decir, las personas queremos vivir bien, las personas queremos mejorar el modo en cómo estamos. Entonces, ¿qué pasa? Quien viene con este modo de operar te pinta, te dibuja un mundo que se parece al de, ¿cómo se llama?, los negocios piramidales. A eso se parece. Te pinta un mundo de eso, con mensajes que tienen valor de que yo decía, ahora estoy yo dando examen acá, lo que pasa es que soy docente también, esa parte no se sabe tanto, que yo realizo una labor docente y ahora vengo como con un examen, ¿verdad? Sí. De lo que he dicho un poco antes. Es que esas personas usan, de ahí la importancia de aquella maravillosa pregunta de la importancia de discriminar. Sí. Estas personas usan mensajes, usan contenidos que tienen valor de signo. Sí. No tienen valor de uso. De signo. En la medida que tú te dejas confundir de quien viene de aspavientoso con mensajes, con contenidos de valor de signo y con escasísimo o prácticamente ningún valor de uso, en esa misma medida estamos ayudándole ¿a qué? A mantener el signo, a mantener la pantalla de esa irrealidad. Entonces, da la sensación, insisto, de que están ganando. Realmente no están ganando porque hasta ellos están perdiendo. ¿Por qué usted dice que no están ganando? Porque hasta ellos están perdiendo. perdiendo. ¿Por qué usted dice que ellos están perdiendo? Porque ellos terminan creyéndose su propia mentira y viviendo en esa irrealidad. Y no quiero mencionar nombres, no debo mencionar nombres, pero nos encontramos con cómo terminan, con qué suele pasar con estas personas que viven de este aparentar y nada más, cuando llega el momento en el que tienen que afrontarse con la realidad. Porque la vida es real, la vida no es lo que pasa en las redes. La vida no es lo que dice un medio determinado o dice cualquier medio por ahí. No, la vida es la que tú tienes. Entonces, si en tu casa para comer lo que hay es víver vacío, como solemos decir, entonces, ok, aquel te está aparentando que en la de él hay para escoger. Si pescados de aquellos que vienen del norte, ¿verdad? De esa parte de Dinamarca o Noruega, quizás. Caviar. Sí.
Caviar, todo esto. Queso con gusano. Y algunas especias. Profesor, quesos con gusano. También. Mientras más gusano, más caro es. Exactamente. Ahora, él te está aparentando eso. Posiblemente en su casa, bueno, a lo mejor no es vívero vacío, pero es posible que sea vívero con huevo nada más, lo que haya. Pero él te está aparentando eso y tú te lo crees y tú te amargas. Entonces, cuando llegas a tu realidad, entonces no, vive tu realidad y no quiero quedarme en vive tu realidad. No, vale que soñemos. Sí. Vale y vale mucho y la comunicación tiene un rol determinante en el cultivar, alimentar los sueños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad no se pasa desde el punto en el que estoy ahora al punto que soñé. No, eso solo ocurre en los sueños. En la realidad, desde acá, para llegar hasta acá, se necesita un tiempo. Se necesita un tiempo y se necesita una orientación. Y se necesita de unos recursos. Sí. Y posiblemente se necesita de otras personas también. Entonces, así opera la realidad. Sí. Quien te dice otra cosa por los medios, te está engañando. Y posiblemente, casi seguro, te está engañando porque quiere aprovecharse de ti. Entonces, toma tu librito. Si quieres, lo anota. Y si no, @Néstor Esteves, así me encuentra. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces es eso. Hay 3 preguntas fundamentales. ¿Qué tengo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué quiero? Tercera pregunta vital. ¿Cómo es que tengo que hacer con esto que tengo para conseguir eso que quiero? Así mismo. Y ese cómo, entonces, va con muchas respuestas. Bien, mira, posiblemente necesitas ahorrar. Digo yo, por decir un punto de partida. Posiblemente necesitas de alguien que te auspicie. Posiblemente necesitas de alguien que te oriente. Posiblemente necesitas de alguien que te colabore. Todo eso se responde con esa pregunta del cómo es que hay que hacer con esto que tengo para conseguir eso que quiero. Y todo eso necesita tiempo. Claro. Porque solo la magia lo hace al instante. La realidad implica que se requiera de tiempo para ello. Entonces, no importa lo que te digan, por dónde te lo digan. Si te dicen algo diferente, posiblemente se están queriendo aprovechar de ti. Entonces sí, si tú estás consciente de eso y como respuesta al cómo implica, bueno, dejar que alguien que cree que se aprovecha, lo haga. Que cree que se aprovecha. Que se lo crea. Lo haga. Entonces, ok, porque tú inteligentemente decidiste que ese es el modo como tú vas a lograr aquello que quieres. Ahora, procura que sea sostenible. Porque cuando no es sostenible, y esto vale para un empresario, esto vale para un político, sí, esto vale para un líder comunitario, esto vale para un dueño, vale para un profesional, vale para un gremio, vale en donde quiera. Procura eso, la sostenibilidad. Cuando hay engaños, cuando hay tretas, cuando hay trampas, entonces las cosas corren el riesgo de no ser sostenibles. Si tu proceso de crecimiento, si tu proceso de mejoría no es sostenible, entonces, bueno, de repente puedes quedarte varado. De repente puedes hasta tomar la reversa cuando pensabas que ibas a tener más velocidad. Entonces esto tiene que ver un poco, y volvemos al tema de los valores. Esto tiene que ver con la ética, esto tiene que ver con ese modo correcto de proceder. Consejo final sobre este mix de temas, profesor, tan interesantes. Lo vamos a dejar acá ya. Yo pensaba que esto estaba comenzando ahora. A ver, bueno, ¿quién seré yo para aconsejar? Pero sí, por lo pronto, para una especie de exhortación. La vida es maravillosa. La vida es solo una. No se sabe hasta cuándo será. Procura que la tuya vaya avanzando de manera sostenible, independientemente de a lo que te dediques, desde la comunicación hasta la ingeniería, pasando por la contabilidad, la economía, la política, las ciencias, la biología, que es lindísima. Independientemente de a qué te dediques, toca tu realidad, percibe esa realidad. Quien no percibe la realidad padece un mal que se llama esquizofrenia. Sí, entonces procura ser una persona sana que reconoce su realidad,
pero que también tiene sueños. Alimenta esos sueños y para alimentar esos sueños procura apropiarte de contenidos que te sumen, de contenidos con valor de uso, porque eso ayuda a ir escalando peldaño a peldaño para llegar a una etapa en la que puedas, como lo estoy haciendo, reírte de ti. Y cuando logras reírte de aquella versión antigua tuya, entonces has madurado y entonces eres una persona feliz. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por el día de hoy usted aquí compartir con nosotros sus grandes conocimientos. Para mí, esta agua me la estoy disfrutando grandemente. Para mí, un privilegio, un placer inmenso. Ojalá que esto se diera con cierta frecuencia, Claro que sí. porque esto me encanta, esto yo pienso que me suma, Sí. este es un modo como de sentir que voy creciendo. Bueno, Sí. pues entonces le digo formalmente bienvenido a su casa, bienvenido a Somos Controversias. Qué bien, qué bien. Querida doctora, un inmenso abrazo, que sigan los éxitos en Gracias. Doctora Controversia, Muchísimas que gracias. sigamos aportando a una sociedad que lo requiere y que lo merece. Muchísimas gracias, profesor. Una maravilla. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV y nos vemos mañana, mis amores. Bye.